Amén. Tenemos a continuación, hermanos, la palabra que será expuesta en esta tarde por nuestro hermano Samuel Morales Soto. Le dejo el lugar a nuestro hermano. Buenas noches, hermanos. Es nuevamente estar con ustedes a través de esta transmisión, saber que es parte, pues, importante la tecnología y utilizarla en estos momentos donde prácticamente el mundo está pasando situaciones difíciles referente a lo que ya conocemos y vemos en las noticias, en las redes sociales. Es el momento de poder aprovechar. Sabemos que no estamos unidos, no estamos físicamente en el templo, pero gracias a Dios porque nos permite transmitir a través de esta tecnología, y damos gracias a nuestro Dios porque seguimos dando estos temas importantes referente a lo que es la familia, referente al matrimonio, referente a lo que son los padres, los hijos, la disciplina, como se ha estado dando en esta semana cristiana, y que todo esto nos da información, nos da la forma de poder aprender más todo lo que nos dice la Biblia referente a estos temas. Y damos gracias a nuestro Dios porque si seguimos continuando con estos temas de mucha importancia, del saber cómo debemos comportarnos como padres, cómo debemos comportarnos como hijos, en lo que es la educación de nuestros hijos, aquellos que son padres y que están iniciando esta faceta de ser padre, que pues nunca nos enseñan a ser padres, no hay un manual que indique la forma de cómo debes iniciar paso número 1 o paso número 2 para poder educar a tu hijo. Pero debemos entender que si tenemos padres y que nos dieron alguna información, como quizá cuando nos enfermamos, nos juntaban quizá un vaporrup, todas esas cosas que durante la vida nuestros padres nos enseñaron, es algo que nosotros vamos a enseñar también a nuestros hijos. Pero la educación, ¿qué debemos enseñar a nuestros hijos en estos días? ¿Cómo debemos educar a nuestros hijos? Pero parece ser que todo esto, el mundo ha contaminado completamente la imagen, completamente todo lo que nosotros quisiéramos que nuestros hijos no vieran, pero es algo que está a la vista de todos. Si queremos restringirlos en la televisión, pero están en los celulares; si queremos restringirlos en alguna otra cosa, corregirlos en lo que es en la sociedad, afuera en la escuela, pues no podemos estar allí para poder decirles no de esta manera. Todo esto, hermanos, nuestros hijos lo van absorbiendo, lo van detectando, lo van viendo, pero a corta edad es muy difícil para ellos analizar todo esto. Quizás nosotros nos ven hacer algo y los niños, con tan solo verlo, quieren imitarlo, quieren hacerlo a su manera, pero debemos entrar nosotros, decirlo: esto solamente lo hacemos nosotros como adultos, y que para ellos todavía no es la ocasión. ¿Qué debemos enseñarle a nuestros hijos? ¿Cómo debemos enseñarle a nuestros hijos? Vamos a ver este tema titulado Transformando el corazón con la Escritura. ¿Qué nos dice la Biblia en todo esto, en la disciplina, en la corrección de nuestros hijos? Y aquí nos dice que la importancia de que nuestros hijos cumplan la función de tener siempre la obediencia, y por parte de nosotros de ser la autoridad para poder aplicar, y no solamente corregir de una manera física, sino también corregirlo verbalmente, el por qué te estoy corrigiendo. Hay unos temas, bueno, vamos a ver un tema referente a todo esto, en donde aplica cómo nosotros debemos
actuar. ¿Cómo se comporta el niño? Y parece ser que cuando leemos algún libro referente a lo que son los padres y los hijos, parece ser que nos está hablando nosotros mismos, ¿no? Y a veces pensamos, oh, de esta manera se comporta mi hijo, ¿no? Ah, de esa manera se comporta quizá mi vecino o el hijo de mi vecino, y vemos muchas otras cosas porque es la realidad. Los pequeños van creciendo a cierta edad, donde de 3 a 4 a 5 años empiezan las preguntas, las interrogantes de parte de ellos, y es cuando nosotros debemos contestarles de una manera que ellos entiendan, porque sabemos que esas preguntas quizá en la adolescencia las van a tener y ellos mismos las van a contestar a su manera, y no es la forma, sino qué me dice la Biblia para corregir a mí. Hay un subtema referente a todo esto, que es transformando el corazón con la Escritura, a la luz de las Escrituras, tolerando su mala conducta. Cuando hablamos de mala conducta, hablamos de un hijo que puede entender que si mi papá no me corrige o no me dice nada, yo lo puedo seguir haciendo. Y si yo hago esto, pero si mi papá no me corrige, pero si lo que estoy haciendo es incorrecto, pero el niño no sabe que es incorrecto, entonces el padre no le va a decir nada, entonces el niño lo va a seguir haciendo una y otra vez. Hay un autor, R. Curtis, que dice que la disciplina es amor organizado. La disciplina es un amor organizado, y los niños crecen bien cuando existe una atmósfera de amor, y al existir esa atmósfera de amor, entonces el pequeño, nosotros como padres, tendremos pautas, tendremos espacios para poder educarlos en un buen hábito. Y esos hábitos en el inicio serán vistos en la adolescencia, en la juventud, donde los hijos podrán reflejar lo que los padres les enseñaron, y que la disciplina va desde la corrección verbal a una corrección física, y en el momento que se requiera físicamente hay que hacerlo, como dice la Biblia, con vara, corrigiendo al niño. Es sorprendente, hermanos, el poder de los niños, cómo llegan a tener sobre los adultos que los rodean, llegan a tener prácticamente toda la autoridad. Y es que están en las casas y los padres no hacen nada para corregirlos. Y para los padres, mejor que el celular, o mejor que la televisión, o mejor que quizá otra persona se encargue de él, mientras a mí no me moleste, todo está bien. Y hablamos de esos padres que son permisivos, que ya en el día anterior se trató esos asuntos donde el padre permite que los niños hagan lo que quieran, y pueden estar en una reunión familiar, pueden estar en una fiesta, pueden estar o tener visita, y si el niño se comporta indebidamente o golpea a otro pequeño y el padre no hace nada, entonces esa es en donde como padres debes tú corregir al pequeño. Y de esta manera, este ejemplo indica que si lo sigues haciendo, si el niño lo sigue haciendo, entonces tú como padre no pones la autoridad, no pones un límite, lo seguirá haciendo una y otra vez. Rompen cualquier cosa, dañan la propiedad ajena, a los animales, a las plantas, y los padres no hacen ningún acto de corrección hacia el pequeño y no hacen nada para él. Lo cierto, hermano, es que en esa edad para los padres puede ser un poco, pues, es pequeño, déjalo, no pasa nada. Pero cuando llega la etapa de la adolescencia, la juventud, es difícil, y es ahí cuando llegan las consecuencias de lo que tú en algún momento pudiste evitar. Ahora en esta etapa va a ser muy complicado que tu hijo pueda ser corregido, porque dejaste de hacer en el momento indicado, en la edad apropiada.
Y es ahí, hermanos, cuando llegan las consecuencias negativas y llegan tarde o temprano a nuestra vida como padres y nos preguntamos, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo? ¿Hice mal mi trabajo? Y es ahí cuando te cuestionas, te analizas realmente si hiciste un buen trabajo o lo dejaste pasar. A nuestros hijos les debe quedar muy claro que quien manda en la casa, quien manda en la casa son el papá y la mamá. Y en ellos y en nosotros está la autoridad de ejercer todo esto, porque es la responsabilidad que Dios nos dio para poder educar a nuestros hijos. A la hora que va a dormir, a la hora que va a lavarse los dientes, a la hora que tiene que lavar, que tiene que quizá asear su ropa, que tiene que realizar actividades dentro del hogar. Y esas son las cosas valiosas que debemos tener como familia. Pero si esas cosas el pequeño, el niño, el adolescente no lo hace, entonces el pequeño o el joven puede decidir a qué horas acostarse, puede decidir quizá ver algún programa televisivo, puede decidir quizá hacer la tarea cuando a él se le plazca o no hacerla. Y esas son las acciones, las consecuencias de lo que en su momento se pudo corregir. Y es en el hecho que los padres enfrentamos una adolescencia realmente que se va a convertir en una pesadilla muy grande. Y es ahí ¿por qué nos preguntamos por qué hay jóvenes o adolescentes con esa falta, con esos valores, con esos hábitos que no son adecuados dentro de la sociedad? Y podemos ver muchos, y podemos ver quizá compañeritos, el comportamiento, los padres, cómo educan, cómo hablan para poder corregir a sus hijos. Los niños desde muy temprana edad se encuentran permanentemente en un proceso de aprendizaje de miles de temas. Y es la etapa entre el primer año y el segundo año donde los padres deben tener a sus hijos juntos. Debe haber una comunión, una intimidad entre padres e hijos los 2 primeros años. A partir de los 3 años a los 5 años es cuando les decía, los pequeños empiezan a hacer las preguntas obligatorias. Preguntas en donde nosotros debemos contestar realmente. Y a veces nos hacen preguntas un poco confusas y pues ¿cómo le contesto, no? Y a veces contestamos de una manera fantasiosa con tal de que el pequeño pueda entender, quizá manera de risa, manera de broma, pero le damos una respuesta que él más adelante va a poder contestar con lo que se va a ir conociendo. Así que tiene que ver también con el comportamiento de los pequeños. Hay niños que pues su carácter es un carácter quizá pasivo, un carácter hiperactivo, un carácter agresivo, pero es parte de su carácter, pero eso no tiene nada que ver. Si el pequeño es de manera agresiva, quizá el carácter es un poco exaltado, pero está en nosotros también corregirlo, porque si su carácter no es corregido en el momento indicado, más adelante no tendrá la forma de cómo desarrollar esa función de poder decir de esta manera, no es como mi padre me enseñó que yo actuara. Una de nuestras tareas como padres más retadoras consiste justamente en irles marcando límites que ellos van a intentar traspasar. Esos límites donde cuando nosotros nos preguntamos, bueno, mi hijo hizo esta acción, ¿de dónde la aprendió? Mi hijo hizo esta acción, dijo esto, ¿de dónde la aprendió? Sabemos que no solamente nosotros como padres tenemos a nuestros hijos, sino que también hay familiares que pueden repercutir en la educación. Por eso está en nosotros decir, si es mi hijo, me toca a mí corregirlo.
Es por eso que hay algunas conductas de los niños que los padres no debemos tolerar nunca. Que esto es por su bien y por el de nosotros y por el bien de la sociedad. Queremos educación de niños que a la larga, ya cuando sean jóvenes, sean desempeñados en la sociedad como jóvenes que tienen valores, principios que fueron inculcados en el hogar, que fueron inculcados bíblicamente y que sean de bien para la sociedad. No queremos delincuentes, no queremos personas que en su momento los jóvenes digan: es que mis padres nunca me dieron una educación, nunca me corrigieron, siempre estaban en situaciones, nunca me hicieron caso, me pasaron desapercibido. Y es ahí cuando nosotros, los jóvenes, empiezan a echar la culpa a los padres. Y los padres en su momento, como les decía, no tuvieron esa oportunidad. Pudieron aprovechar de decir: yo quiero para mi hijo esto. Quizá no lo tuve con mis padres, pero yo quiero para mi hijo esto y lo voy a educar de esta manera. Hay algunas conductas en las que debemos mostrarnos particularmente consistentes, en donde nosotros debemos decir no en el momento que se requiera y no dejarlas pasar en ninguna circunstancia, porque puede convertirse en un gran problema. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto a pequeños que la palabra berrinche, cuando están en la tienda y llegan el papá o la mamá y el niño ve quizá algún dulce o algo, se le antoja, entonces: yo quiero, cómpramelo. Y eso dice: no, pues no hay, no te voy a comprar nada. Y empiezan los berrinches, el niño se tira al suelo, empieza a ser agresivo, a patalear, a decir palabras de que no me quieres comprar esto. Entonces todo esto se está viendo es la mala conducta del pequeño. ¿Y cómo hay que corregirla? Pues sabemos que hay que corregirla con vara. Aparte de que nos hace pasar algo vergonzoso y nos hace notar que algunas personas dicen: bueno, ¿qué clase de educación le está dando a su hijo, no? Pero esos ejemplos de la mala conducta, que si no es corregido, entonces, si se lo compras o cumples su capricho, entonces nuevamente que el niño vuelva a pedir algo, va nuevamente a hacer lo mismo, porque su padre no le dio ninguna corrección. Por lo tanto, dice: tolerar las malas acciones de nuestros hijos es darle la aprobación de que puedan seguir haciendo. Y lo va a seguir haciendo una y otra vez hasta que no le pongamos un límite. Pero esperemos que los límites sean mientras tenga una edad flexible, adecuada, que el niño pueda ser corregido. Porque si es una etapa ya de adolescencia, les decía, va a ser muy complicado corregir. Dice Proverbios 23:3: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no va a morir. Es por eso que la importancia de usar la corrección de la vara. Quizá algunos de nosotros tuvimos la corrección de quizá el reglazo o el famoso chilillo del tamarindo, que cuando tú hacías algo indebido, ahí estaba esperándote, porque a tu mamá, a tu papá nunca se le olvidaba lo que tú hacías, pero a ti sí, de repente pasaban quizá una hora, ya se le olvidó, pero a tu papá, a tu mamá no se le olvidaba. De esta manera, la corrección no va a implicar que el pequeño vaya a morir. Claro, debemos entender que la corrección debe ser una corrección adecuada y no excediendo los límites de nuestra ira, porque ya es una agresión física al pequeño. Pero la vara es importante, 2, 3 varazos, entendiendo y dándole a entender al pequeño por qué le estamos pegando. Si le estamos pegando solamente porque queremos, entonces el niño va a decir: pues, ¿por qué? Entonces, si hay un por qué, decirle: te pegué por esto, entonces no lo vuelvas a hacer. Cuando el pequeño nuevamente se va a acordar de que si lo vuelve a hacer, nuevamente será corregido. Y es ahí cuando va a recordar, y el hábito se le va a quitar, ese mal hábito, esa mala conducta será corregida.
El castigar con vara dice que no va a conducir a la muerte a un hijo. Únicamente dice que va a causar mucho dolor físico. Te quedará marcado el cinturonazo o el chilillo o la chancla, pero es importante. ¿Para qué? Porque eso se llama disciplina. Pero la falta de corrección va a propiciar la formación de un hijo necio, y esto puede conducir a la muerte o el fracaso, no física, sino un fracaso en la vida, en donde el padre no va a entender por qué su hijo es de esta manera. Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido va a avergonzar a su mamá. ¿Cómo es que la corrección nos va a dar sabiduría? Entender que la sabiduría es que si yo lo hice es porque está mal hecho. Y eso te va a ir nuevamente entendiendo, practicando y viendo. Y el pequeño, una vez que vaya creciendo, entenderá que si el otro niño lo hizo, no es correcto. Y el niño te va a preguntar: mamá, creo que el niño está haciendo algo indebido. Y te lo va a decir porque él sabe que en su momento él también lo hacía y fue corregido. Y es tolerando la mala conducta. Hay comportamientos intolerables que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, tomar los pequeños cuando toman cosas que no son suyas. Y es ahí: bueno, esto es mío, espérate, hay un dueño. Y hay que decirle al pequeño: esto no es tuyo, hay un dueño, hay una persona que le pertenece, regrésalo. Entonces el Señor te lo tiene que regresar. Es un principio importante, básico, para que el pequeño no tome las cosas que no les corresponden. Otra de las cosas es molestar a otros niños sin ningún motivo. Cuando viene la etapa del kinder, donde empieza a desarrollarse, empieza a conocer a otros niños, donde su conducta debe en esos momentos emplearse, darse a conocer, que molestar a otros niños no es correcto. Golpear objetos cuando están enojados. Y es ahí cuando se enojan y por motivos, circunstancias, de acuerdo a su carácter o su personalidad, empiezan a golpear cosas o a tirar cualquier cosa que se encuentre a su vista. Y otro es, y el más importante, es faltar el respeto a sus padres. Es algo intolerable. Una vez que el niño te falta el respeto, corregirlo de inmediato, porque si no, excederá sus límites y cuando quieras corregirlo será demasiado tarde. Así que la mala conducta, debemos entender que esto que vimos se debe aplicar la vara, cuestiones donde se deben ser intolerables, y de esta manera nosotros debemos tener la autoridad total sobre nuestros hijos. Otro punto es condicionando el comportamiento. Y es que los niños, una segunda reacción de los padres ante la mala conducta de sus hijos es comenzar a negociar con ellos. ¿Y cómo es que el niño y el padre van a negociar? Bueno, negociar es cuando: papá, si me compras esto, yo voy a hacer esto. Bueno, si hago de esta manera, me compras esto. Y es cuando empiezan a negociar. Y a la manera de hacer esto es que estamos condicionando a que cuando queramos que nuestros hijos hagan algo bien, entonces nos van a: ok, lo voy a hacer de esta manera, pero cómprame esto. Entonces nos condicionamos y perdemos la autoridad como padres, porque la responsabilidad de todo esto en esos momentos en la casa es que nosotros como padres debemos tener la autoridad total y no deben ponernos condicionantes en decir: si hago esto, o ve por esto, o ve por las tortillas, no quiero porque esto. Entonces estamos aplicando mal nuestra relación, nuestra autoridad. Esto es un peligro, porque los hijos reciben un mensaje de que pueden negociar a la misma altura que tenemos nosotros como padres, y eso no debe ser.
En algunos hogares los hijos parecen imponer su voluntad sobre la de sus padres al punto, dice, de dirigirlos. Y es que hay padres que tienen miedo de que los niños se enojen y tienen miedo porque ya casi los están amenazando y voy a hacer esto y te voy a hacer el otro. Y el padre, no, espérate, no lo hagas, hijo. Entonces la amenaza, la autoridad fue perdida completamente. Y los niños tienen toda la autoridad porque no se les puso un límite. Y como consecuencia se vuelven egocéntricos, malcriados, agresivos y desobedientes. Y todo esto en consecuencia porque perdiste la autoridad, permitiste que tus hijos realizaran estas cosas. Hay 3 tipos de crianzas. La primera crianza es la permisiva. Y permisivo es hablar de te permito hacer lo que tú quieras, no me molestes. Cuando el padre deja o renuncia a su actividad, renuncia a su responsabilidad como padre y deja al niño hacer cualquier cosa como le plazca. No me molestes. Oye, papá, voy a hacer así, hazlo, no me importa. Y entonces el padre es permisivo, es flexible en lo que los hijos le dicen y el hijo va a hacer cualquier cosa, pero no verá en el momento la consecuencia que le va a ocasionar el haberle permitido esto. Otro tipo de crianza es la autoritaria y es lo contrario. Hablamos de la permisiva, que es lo más flexible, pero la autoritaria es lo exagerado, en donde los padres asumen un rol completamente estricto hacia el pequeño, casi al dado o al punto de no dejarlo ni de respirar. Voy a hacer esto, no lo hagas. No es así. Entonces es una manera estricta hacia el pequeño que no deja en él desarrollarse plenamente en sus actividades. Y eso es ya una manera autoritaria. Pero hay otra crianza, y es en la cual nosotros debemos practicar, claro, toda la luz de la Biblia, participativa, donde el padre mantiene la actividad y brinda oportunidades para incluir la opinión de sus hijos. Es ahí cuando debemos dar espacio a nuestros hijos que se comuniquen, qué es lo que piensan, qué es lo que quieren desarrollar, para que de esta manera el manejo de las reglas siempre estén como nosotros, como autoritarios, como jefe y cabeza del hogar. Y no perdamos el rol como padres. Así que la permisiva es aquella que padres flexibles, la autoritaria donde exageran de una manera estricta, y en la cual la participativa, disciplinar, pero también enseñar, mostrar, dar pautas para poder enseñar a nuestros hijos. Necesitamos un entendimiento bíblico de lo que es la autoridad. Los padres en nuestra era a menudo improvisan porque pues no sabemos o no entienden algunos el mandato bíblico de pastorear, de educar a los hijos de una manera a la luz de las Escrituras. La Biblia proporciona 2 principios importantes a los padres con respecto a la disciplina de sus hijos. Y esos 2 principios, ahí anótenlos bien para que lo recordemos. Primer principio: padres, somos responsables de la disciplina de nuestros hijos. Somos responsables de la disciplina de nuestros hijos. Ni el maestro, ni la abuela, ni el abuelo, ni el tío, ni la tía. Como padres, somos la responsabilidad y daremos cuenta de lo que hemos hecho con nuestros hijos. Y esta primera área, la Biblia deja claro que la disciplina es responsabilidad de los padres. Y la Biblia lo dice. Vamos a buscar Proverbios 19,
y ahí en sus hogares busquen Proverbios 19:18, que dice así: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. En tanto que hay oportunidad de poder corregir a tu hijo, hazlo. Hay esperanza, porque de lo contrario, entonces destruirá su vida. Tendrá una vida en la cual será un joven malcriado, un joven que ante la sociedad será discriminado, un joven que ante la sociedad hará lo que le plazca porque no tuvo una corrección en su momento. Efesios 6:4 nos dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y lo importante es que dice: no los provoquemos, que hay que criarlos en la disciplina y en la amonestación. Hijo, lo estás haciendo de esta manera muy mal. Te voy a decir por qué. Y empezarle, la Biblia dice que si tú desobedeces, me desobedeces a mí, pero también desobedeces a Dios, porque no lo estás haciendo de esta manera. Entonces hay que obedecer, porque es una regla principal para glorificar a nuestro Dios. La disciplina es un signo de amor. Proverbios 13:24 dice así: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Un proverbio muy cierto, que si tú en el momento que lo vas a corregir, de manera temprana, es porque lo amas. Y si no lo corriges, ciertamente tu hijo te aborrece. Aborreces a tu hijo porque no te importa la educación que le des. El resultado de una disciplina se encuentra vamos a buscar Proverbios 29:17. Proverbios 29:17 dice así: corrige a tu hijo y te dará descanso y te dará alegría a tu alma. Si tú hiciste tu parte como padre, lo importante, lo primordial es que cuando tu hijo ha sido inculcado a la luz de la palabra de nuestro Dios, con valores, con la ética, tendrás hijos que podrán ayudarte, hijos que tendrán siempre de parte de ti una estima, el saber que los educaste con lo más importante. Y quizás recordarán de manera chusca cuando se pongan a platicar: ¿te acuerdas, papá, cuando hizo esto y me pegaste? ¿Te acuerdas, mamá? Y empiezan quizás charlas, ¿no? Y de esta manera el padre se sentirá tan a gusto de que su hijo puede tener una vida en la cual descansa en la palabra de nuestro Dios, y su alma también. Un niño obediente trae alegría a los padres. El resultado de la disciplina apropiada será un hijo que respetará a sus padres. Hebreos 12:9 dice ahí, Hebreos 12:9: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Padres que tuvieron una buena relación padre e hijo, en el cual ellos amaron en su momento a sus padres y dijeron: yo quiero con todo mi corazón a mi papá, a mi mamá, por lo que hicieron, por cómo me educaron. Y si tú tienes eso hacia tus padres terrenales, entonces, ¿cuánto más? Entonces ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre Celestial? Proverbios 12:1 también nos indica, dice así: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la represión es ignorante. Y de esta manera, el primer principio es la responsabilidad de la disciplina del padre hacia su hijo, como lo indica la Biblia.
El segundo principio es, las Escrituras habla referente a la forma de la disciplina. Las Escrituras hacen referencia a manera de disciplinar a un niño. Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Usar la vara no tiene que ver con el abuso. La vara que se usaba para los azotes ofrecía una forma inmediata, una medicina en el momento para el dolor de cabeza, una medicina eficiente, clara, de castigo que ayudaba a los niños a saber lo que estaba mal. La corrección quizá de las manos, con las manos, o la corrección quizá del jalón de oreja, pero correcciones que se hicieron quizá en sus momentos, que al día de hoy que tú lo haces, pues parece ser que estás agrediendo al niño y los derechos de los niños, y etcétera, etcétera. Pero debemos marcar que esto, la corrección, es importante para nuestros hijos, no excediendo, sino sabiendo y entender que en cierto momento es medicina para el cuerpo físico. Cada familia debe determinar la mejor manera de disciplinar a nuestros hijos. ¿Qué manera puedo mostrar mi amor hacia mi hijo? Y también fomentar un comportamiento apropiado de nuestro hijo hacia mí. Por eso, corregir la conducta es importante. La corrección, les decía, física y verbal, que es la más correcta y la más bíblica que debemos nosotros hacer. El método de la vara no es el último recurso en la Biblia, es el primer recurso, hermano. El primer recurso que se debe utilizar con amor. Pero tristemente la corrección física, verbal, muchas veces no alegra en el momento que estamos quizá corrigiendo en esos momentos a nuestros hijos. Pero la corrección en esos momentos va a ser momentánea. Va a doler porque al momento que corregimos a nuestros hijos, pasa un determinado tiempo y platicamos con nuestros hijos: te pegué por esto, y lo abrazamos y lo besamos, pero él entenderá que solamente es algo temporal, que es importante. Si lo vuelves a hacer, recibirás la corrección. Así que la conducta de un niño radica en el corazón. La conducta es el reflejo del corazón. Proverbios 3:24 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es el corazón en donde se refleja todas las acciones que nosotros hacemos, que nuestros hijos hacen. Es la razón por la cual dice el proverbista que nos encarga de cuidar el corazón, nuestro corazón. Así que hermanos, la formación de nuestros hijos es una responsabilidad muy demandante. No solo requiere disciplina física, sino requiere disciplina espiritual. Ellos deben entender que, al igual que nosotros, nuestros hijos son pecadores y necesitan de Cristo. Debemos guiarlos desde el corazón a los pies de Cristo. Entonces ellos van a experimentar la verdadera transformación y podrán entender, saber que si mi padre me corrigió, es porque era necesario que fuese así, para que posteriormente ellos puedan crecer, casarse y tener hijos, y nuevamente iniciar la faceta del padre y entender: si mi padre me educó de una manera que yo pudiera entender, es porque era por mi bien y porque era para glorificar a nuestro Dios. Hermanos, la razón de todo esto, la razón por la cual nosotros como padres siempre, es que la educación es importante, no dejar desapercibido. A la luz de la Biblia nos dicen los proverbios: educa a tu hijo con vara, no va a morir. La corrección trae sabiduría.
La corrección traerá a tu hijo un hijo excelente, un hijo que teme a Dios, un hijo que expresa todo esto hacia a ti como padre y glorificará a Dios en obediencia. Hermanos, que Dios te bendiga y que podamos entender todo esto.